En este video vamos a hablar de la ley de Gauss. La ley de Gauss fue propuesta por el matemático, astrónomo y físico alemán Johann Carl Friedrich Gauss. Gauss se destacó por contribuir de manera significativa en muchos ámbitos, los cuales incluimos la teoría de números, el análisis matemático, la geometría diferencial, la estadística, el álgebra, la geodesia y en nuestro caso en el magnetismo y la óptica. Digamos que se caracterizó principalmente en sus aportes en física, fueron muy relevantes, pero digamos que sus aportes más notorios fueron en la parte de la matemática, por lo cual digamos que durante su vida fue reconocido como el matemático más grande de los siglos XVIII y XIX, lo cual le atribuyó como el título de el príncipe de las matemáticas. Obviamente, pues todas esas partes, o bueno, todos sus aportes matemáticos, digamos que él consideraba que los más importantes fueron en el área de la geometría. En este caso, vamos a centrarnos utilizando esa parte geométrica para poder explicar la ley de Gauss, la cual es una de las ecuaciones de Maxwell y fue formulada en 1835 por, como ya mencionamos, por Carl Friedrich Gauss. En este caso, la fórmula de la ley de Gauss está centrada en la definición de flujo de campo eléctrico. En este caso, el flujo de campo eléctrico va a ser igual a la integral cerrada o integral de superficie del producto punto entre el campo eléctrico punto diferencial de área. Recuerden que esta definición ya la vimos previamente y es la definición de flujo de campo eléctrico. Lo que hacemos ahora es que ese flujo de campo eléctrico lo vamos a igualar a la carga que esté encerrando nuestra superficie cerrada, y esa carga encerrada solamente me va a interesar la carga en el interior de la superficie cerrada y va a estar dividida por epsilon sub 0, de donde nosotros pues digamos que ya conocemos que en este caso el epsilon sub 0 se define como la permitividad eléctrica del vacío. Entonces vamos a ver primero la ley de Gauss, tomándola o estudiándola solamente cuando el objeto que se encuentra cargado está inmerso en el vacío. Más adelante la vamos a generalizar para cualquier tipo de medio y bueno, ya veremos el respectivo cambio a su debido tiempo. En este caso recuerden que numéricamente la permitividad eléctrica del vacío, la cual es una constante universal, una constante de la naturaleza, es igual a 8,854 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado sobre newton por metro cuadrado. Y bueno, como ya le definí la formulita de la ley de Gauss, nos dice que es el flujo eléctrico total a través de una superficie cerrada. Entonces aquí vamos a trabajar siempre con superficies cerradas, y me va a interesar en este caso la carga eléctrica total, es decir, la neta o el exceso de carga que se encuentre dentro de la superficie y dividido entre epsilon sub 0. Digamos, más adelante, cuando solucionemos problemas, nos vamos a dar cuenta que nos vamos a centrar de problemas de alta simetría, en los cuales por sus campos eléctricos ya tienen una forma establecida o podemos conocer cómo es su relación con la superficie cerrada, y lo cual nos va a permitir solucionar estas integrales de una manera un poco más sencilla. Este método de la ley de Gauss me permite a mí estudiar ya sea los cuerpos y sus cargas o calcular los campos eléctricos de una manera más sencilla. Entonces, digamos que si tomamos el siguiente ejemplo, tomamos un objeto, digamos, de una forma irregular, el cual pues sea un objeto, en este caso para nuestro problema sólido, el cual tenga una carga distribuida, ya sea en su interior o en la superficie, lo cual pues ocasione que tenga un exceso de carga, en este caso representada por Q mayúscula, pues ese objeto pues va a generar, por el mero hecho de estar cargado, un campo eléctrico. Recuerden que los vectores de campo eléctrico y sus respectivas líneas de campo estarían saliendo del objeto cargado y ocupando, en este caso, una región en el espacio. Como vamos a traer objetos sólidos, objetos de dimensiones, por así decirlo, apreciables, más adelante vamos a darnos cuenta que el campo eléctrico también se va a encontrar en el interior.
Entonces ya sabemos que pues, en el exterior el campo eléctrico existe de ese objeto cargado, que si el objeto es positivo, los vectores de campo apuntan alejándose del objeto, y si fuera cargado negativo, pues los vectores de campo estarían entrando. En este caso, pues, ¿qué vamos a hacer para solucionar los problemas? Pues nosotros vamos a definir una superficie cerrada, la cual va a estar descrita por el diferencial de área, y esa superficie cerrada pues puede tener la forma que nosotros consideremos pertinente, la que nosotros queramos, dado que esa superficie pues tiene unas propiedades que ya voy a mencionar más adelante. En ese caso, si yo quiero estudiar el interior del objeto, pues graficaría la superficie en el interior. Sí se recomienda lo siguiente, que si estoy estudiando el interior, la superficie esté solamente en el interior, es decir, no esté ocupando regiones por fuera. Si yo ya quiero estudiar el objeto de manera completa, o bueno, con todo el objeto cargado, pues graficaríamos la superficie, en este caso cerrada, por fuera del objeto. ¿Listo? Recuerden que como es una superficie cerrada, los diferenciales de área, en este caso ya no tomamos el área completa, sino diferenciales de área, son perpendiculares a la superficie en todos los puntos, y en este caso apuntan alejándose o hacia el exterior de la superficie cerrada. Obviamente, digamos que dependiendo de la forma del objeto, ese diferencial de área pues puede ser un diferencial de área variable, tanto en magnitud, dirección y sentido, o puede ser constante. Entonces, en este caso, a estas superficies que hemos graficado acá, la vamos a llamar superficies gaussianas, que en este caso es una superficie cerrada, la cual pues ya hablamos o definimos en el tema de flujo de campo eléctrico. Se sigue utilizando el mismo porque la ley de Gauss está basada en el flujo de campo eléctrico en este caso. Y bueno, pues recuerden que las propiedades, la primera es que es imaginaria. Como es imaginaria, pues yo puedo modificar su forma, tamaño, dimensiones, etcétera. Y obviamente pues no van a afectar el flujo. Esa superficie cerrada también tiene como propiedad que puede o no encerrar carga. Entonces lo que vamos a hacer en la ley de Gauss es que cuando grafico una superficie debo analizar hacia adentro y mirar si en esa superficie que yo he tomado se encuentra un objeto cargado, ¿listo? Es decir, que entró carga. La otra propiedad es que esa superficie me va a permitir el paso del campo eléctrico sin ir a modificarlo. Entonces, esa superficie no tiene propiedades eléctricas ni magnéticas. Y bueno, en este caso, pues para tener una diferencia, más que todo en la solución de problemas, diferenciar el objeto de la superficie gaussiana, ya vamos a irnos con esa notación, la vamos a representar en este caso con líneas punteadas. Digamos que es una recomendación que les hago para la interpretación de los problemas. Entonces, otra recomendación que se utiliza bastante, dado que es una superficie imaginaria, es saber escoger la forma de la superficie. Una forma fácil de hacer, en la mayoría de los casos funciona, es tomar una superficie que tenga la misma forma del objeto. Entonces miren que aquí el objeto tiene una forma un poco irregular, pero a pesar de eso tomé una superficie gaussiana, tanto en el interior como en el exterior, de la misma forma del objeto. Lo ideal también es evitar, por así decirlo, rotaciones que afecten la dirección del campo eléctrico con la dirección del diferencial de área. Y bueno, entonces vamos a ver en qué aplicaciones se utiliza en este caso la ley de Gauss. La ley de Gauss es válida para cualquier distribución de cargas y cualquier superficie cerrada. Digamos que eso no lo define la teoría, pero obviamente también la teoría y obviamente la solución de muchos problemas nos aclara que este método es muy útil, o en realidad se utiliza en especial y casi que de manera es que exclusiva, para problemas de alta simetría. Entonces vamos a trabajar problemas cuya simetría, objetos, sean altamente simétricos, es decir, tengan formas geométricas fáciles de calcular. Ejemplo, podríamos trabajar con planos, con esferas, con cilindros u otros objetos que tengan simetrías similares. ¿Listo? La otra condición también que se utiliza bastante para la ley de Gauss es que en este caso la carga se distribuye de manera uniforme en el objeto. Eso también va a facilitar bastante, en este caso, la solución de problemas, porque al la carga distribuirse de manera uniforme,
van a generar campos eléctricos que no presenten efectos de bordes o que la forma del campo eléctrico va a coincidir en ciertas regiones con los vectores diferenciales de área. Entonces se requiere, en resumen, problemas de alta simetría, problemas donde la carga se distribuye de manera uniforme. Digamos que también permite, porque la distancia que habría del campo eléctrico al diferencial de área o a la superficie gaussiana pues van a ser más o menos relativamente constantes. Y como les decía, pues también evitar ese efecto de bordes. Digamos que de alguna forma también en la mayoría de los problemas es que se consideran problemas cuyas dimensiones son infinitas. Entonces, eso es una forma de evitar efectos de bordes. Cuando los objetos tienen dimensiones tan grandes que podríamos considerar que su tamaño es infinito, pues no encontraríamos los bordes y en ese caso pues no tendríamos el problema de cómo son esos cambios de dirección del campo. Entonces, para tenerlo en cuenta. Y bueno, entonces digamos que la ley de Gauss, pues obviamente está aplicada en hechos físicos, es decir, en hechos reales, en el comportamiento de la naturaleza. Digamos que en este caso vamos a estudiar algunos materiales que tienen propiedades eléctricas o que según cómo la carga se distribuye en ellos, pues se clasifican en ciertas categorías. Entonces vamos a ver cómo esa ley de Gauss me permite interpretar esos materiales. O de otra manera, los materiales ya se comportan de esa manera, entonces al conocer el material, pues yo utilizo ese conocimiento y lo combino con la ley de Gauss. Entonces, en este caso en electrostática, pues analicemos primero uno de los materiales más sencillos de utilizar y más de mayor utilidad, que son los conductores. En este caso, los conductores pues van a cumplir que cuando se cargan por algún proceso de electrización, ya sea por fricción, inducción o contacto, esos conductores, obviamente van a trabajar en este caso con conductores sólidos, vamos a asumir que el exceso de carga se distribuye en la superficie. Entonces, si yo tengo un conductor sólido, en este caso, la carga en exceso que adquiere ese objeto va a estar distribuido en la superficie del objeto. Entonces, si yo tuviera, en este caso, un material sólido, un conductor, digamos que en este caso lo he sombreado, y lo he cargado por algún proceso de electrización, el exceso de carga va a ir a distribuirse en la superficie del conductor. Dado que los conductores permiten que las cargas se desplacen de manera un poco libre o sin tanta restricción sobre el material, en este caso las cargas tienden a ordenarse de manera simétrica o equipotencial, en este caso, o equidistante la una de la otra, lo cual genera que se convierta en una superficie equipotencial, es decir, que tenga igual potencial. Más adelante, pues vamos a definir lo que es el concepto de potencial y pues va a quedar mucho más claro. En este caso se interpretaría como que la separación que hay entre carga y carga, pues va a ser la misma, lo cual podemos decir que la distribución de su carga es uniforme. Entonces, en los conductores, como la carga se distribuye en su superficie, el exceso de carga, en este caso que la vamos a representar con un valor de carga Q positivo para nuestro ejemplo, también podremos decir que en los conductores sus tipos de carga son cargas superficiales. Es decir, que también podemos mencionar en este caso densidades de carga superficial. Entonces, cuando en algún problema nos digan que estamos trabajando con densidades de cargas superficiales, estamos trabajando en este caso con materiales de tipo conductores. Entonces, recuerden, o espero vuelvan y repasen el concepto de densidad de carga superficial. En este caso, ¿qué sucede? Que si yo quiero analizar en el interior del conductor cómo es su campo eléctrico, lo que nosotros haríamos en los problemas es tomar una superficie gaussiana en su interior, solo en el interior, y luego de tener esa superficie gaussiana, miramos hacia adentro de la superficie gaussiana, la cual está dentro del material conductor, y miramos si hay carga encerrada o no. En este caso, pues nos damos cuenta que el exceso de carga, porque la carga encerrada solamente va a ser el exceso de carga, va a ser igual a cero. Entonces no vamos a tener ningún tipo de carga encerrada. Y el hecho de que no tenga una carga encerrada nos ratifica que su campo eléctrico va a ser cero. De esa manera, pues se puede concluir que el campo eléctrico en el interior de un conductor sólido siempre va a ser igual a cero. Obviamente miren que la superficie gaussiana está tocando material y está en este caso en el interior del material.
Y bueno, pues ya sabemos que el flujo de campo eléctrico en este caso, dado que no hay cargas en el interior, pues va a ser un flujo eléctrico igual a cero, lo cual origina que la carga encerrada sea cero y el campo eléctrico también sea igual a cero. También se concluye lo que ya acaba de rectificar, que si se toma cualquier superficie gaussiana en el interior del conductor, su campo eléctrico es cero. Por lo tanto, según la ley de Gauss, la carga encerrada es igual a cero. Entonces, para la región del interior sería cero. Ya si gráfico la superficie gaussiana por fuera, pues estaría en el vacío, pero al estar en el vacío también está encerrando la carga total del objeto. Entonces, en este caso, la carga encerrada, pues vendría siendo igual a Q. Entonces, por fuera ya el análisis es diferente, pero en el interior del conductor siempre va a ser igual a cero. Y bueno, en este caso, como les acabé de mencionar, la carga en los conductores se distribuye de manera equitativa, es decir, equidistante, de manera uniforme, su carga se distribuye de manera uniforme. Va a suceder que el campo eléctrico siempre es perpendicular a la superficie del conductor. Entonces, de cualquier punto que yo vaya a medir el campo eléctrico, su campo eléctrico va a generar un ángulo de 90 grados con la superficie. Entonces, obviamente, si la superficie del objeto es irregular, pues el campo eléctrico pues irá cambiando de dirección o de manera también irregular. Y bueno, si la carga es positiva, el campo eléctrico apunta hacia afuera, como es el ejemplo, y si hubiera sido negativo, los vectores de campo eléctrico estarían entrando. Bueno, analicemos ahora otro caso de conductores. En este caso, vamos a analizar cuando el conductor tiene un hueco, ¿listo? Es decir, no es completamente sólido. Entonces, en un conductor sólido con huecos, el exceso de carga también se distribuye en la superficie, pero en este caso se va a distribuir en la superficie exterior. Es decir, no se va a distribuir en la superficie del hueco. Entonces, en este caso tenemos el siguiente ejemplo, digamos el mismo material sólido de la vez pasada, pero le he hecho un orificio, en este caso de manera circular. Recuerden que este problema pues, puede ser un gráfico en dos dimensiones o un problema tridimensional. Entonces hay que tener claro cuando se estén solucionando problemas si la forma del objeto es una, en este caso, una superficie bidimensional o es un objeto tridimensional. Igual, pues, por interpretación gráfica, en la mayoría de los problemas se hacen bosquejos laterales o cortes para facilitar la interpretación gráfica del problema. ¿Listo? Lo que sí hay que asegurar es que la superficie de Gauss tiene como propiedad que es una superficie cerrada y al ser una superficie cerrada es una superficie tridimensional. ¿Listo? En este caso, pues digamos que si yo vuelvo y tengo el problema, pues la teoría nos dice que la carga del objeto del exceso, su carga estaría en la superficie exterior. Es decir, en este hueco, en esta superficie, no se distribuiría la carga. ¿Qué hacemos? Que si tomamos una superficie gaussiana en su interior, pues nos damos cuenta que si analizamos hacia adentro, no hay ningún tipo de carga. Entonces vuelve y se cumple que si la superficie gaussiana está dentro, miren que está tocando el material, tengan cuidado de no ir a confundir el hueco con el conductor. Es decir, que si la superficie gaussiana está acá, donde yo estoy señalando, pues es una superficie en el vacío, en un hueco. Pero si la grafico acá, la superficie gaussiana que está tocando material estaría dentro del metal, en este caso, dentro del conductor. Recuerden que los conductores son los metales. En este caso, podemos tener dos tipos de superficies. Esta, la que está en el interior, como mencioné, es la superficie en un hueco, no es la superficie en el interior del material. Veamos que igual en estos dos escenarios, en ninguna de las dos superficies que grafiqué, existe carga encerrada. Como no hay carga encerrada, automáticamente el campo eléctrico es igual a cero. Y bueno, si ahora tuviéramos el mismo material, es decir, el conductor con un hueco, pero ahora colocamos una carga en el hueco, el campo eléctrico dentro del conductor, es decir, esa superficie gaussiana que estoy tocando, va a seguir siendo igual a cero. Entonces, miremos a qué se atribuye, o de una manera gráfica un poco mejor interpretativa. Entonces tenemos el conductor, la teoría dice que en el conductor con huecos la carga se va a distribuir en la superficie externa, pero ahora dentro del hueco pues he colocado otra carga, en este caso una carga Q positiva. ¿Qué sucede? Recuerden que cuando nosotros tenemos un objeto cargado y lo acercamos a otro material, el cual puede estar cargado o descargado, en este caso tendríamos un objeto cargado,
va a generar, bueno, obviamente sin tocarlo, va a generar que el otro material, en este caso, se induzcan unas cargas, es decir, el material se polarice. Recuerden que al estar cerca se genera el proceso de carga por inducción, y como la carga va a estar presente en este lugar, pues me va a polarizar al conductor. Es decir, que me va a generar una región de carga positiva y una región de carga negativa. En este caso, como la carga es positiva, me va a empezar a traer cargas negativas que en un principio estaban en una carga total neutra y van a hacer que las cargas negativas se van a acercar lo más posible a la carga positiva. ¿Y cuál es la región más cercana a la carga positiva del hueco que se encuentra en el hueco? Pues vendría siendo este borde, que sería el borde del hueco. Es decir, me va a traer en este caso cargas negativas. ¿Listo? Pero obviamente por principio de conservación de la carga, pues no puedo crear ni destruir carga, solamente trasladarla. Entonces, esta carga negativa, ¿dónde salió? Pues eran cargas que estaban en reposo totalmente neutras, en este caso en el material, pero que se movieron en este caso hacia el borde por la presencia de la carga positiva. Entonces atraería cargas negativas, pero de manera simultánea me haría un efecto de repulsión de cargas positivas. Entonces las cargas positivas se repeldrían, en ese caso se alejarían lo más posible de la carga del que está dentro del hueco, y la ubicación más lejana pues vendría siendo el borde externo. La se gráfica acá con signos positivos de color negro. Entonces digamos que si en este caso la carga interna del hueco me genera en este caso un total de 7 cargas negativas, se me van a generar otras 7 cargas positivas en el borde externo. Y así mantendríamos la conservación de la carga. Si tomo el más Q y estas 4 cargas negativas que serían menos Q, pues me daría 0. Y se ve el efecto de polarización. Una región negativa y una región positiva, que sería la de color negro. Las rojas ya eran la carga que tenía el conductor desde un principio. Entonces, si yo tomo una superficie gaussiana en el interior del material, dentro del conductor, es decir, dentro de este material, no en el hueco, la carga que estaríamos encerrando sería la carga Q y su carga inducida de menos Q. Y al sumar esas dos cargas, pues nos daría una carga total igual a 0. Entonces se sigue cumpliendo que dentro de un material con huecos o un material conductor sólido o un material conductor con hueco, y que a pesar de que en el hueco existe una carga de cualquier signo, dentro del material la carga encerrada va a ser igual a 0. Entonces dentro, siempre para aclarar, dentro, miren que está tocando el material, la carga encerrada es 0 y el campo eléctrico es igual a 0. Esto se conoce como blindaje electrostático, o una de las aplicaciones de esta información o comportamiento de los metales es utilizada para el blindaje electrostático. ¿Qué es un blindaje electrostático? Digamos que en este caso un blindaje electrostático es hacer un recubrimiento con un material metálico, el cual ese recubrimiento metálico, de material metálico va a evitar que el campo eléctrico salga o que campo eléctrico externos entre. Una aplicación de esto se utiliza más que todo para proteger, ya sea un ser vivo o un aparato electrónico, de ondas electromagnéticas que provienen del exterior. Digamos que en este caso tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos un ser humano, una persona, en este caso este hombre, el cual está encerrado por un material, en este caso metálico, que sería esta jaula metálica. Digamos que la persona estaría dentro del material. ¿Listo? ¿Qué va a suceder? Que cualquier carga que le llegue al metal o exceso de carga, pues va a ser distribuido en toda la superficie, no va a entrar. Entonces, digamos que en este caso esta bobina de Tesla, que me generaría un voltaje demasiado alto, se logra observar porque se logra ver ese efecto de chispas o de rayos, quiere decir que el voltaje es demasiado alto, van a golpear en este caso la jaula metálica, pero van a recorrer la jaula metálica y no van a afectar a la persona. Obviamente siempre y cuando esta persona pues no toque la jaula, ¿listo? Ese es un principio de protección, por así decirlo, ¿listo? Otra aplicación un poquito más real, obviamente porque no todo el mundo va a tener esta jaula o la bobina de Tesla, podría ser en los vuelos comerciales de los aviones. Digamos que como la coraza metálica
de los aviones en este caso funcionan como un blindaje electrostático, es un conductor. Es decir, que si en algún vuelo el avión entra en una tormenta eléctrica y lo impacta un rayo, el rayo va a dirigirse o distribuirse por la superficie y va a seguir avanzando. Digamos, en este caso, se distribuiría sobre la superficie externa del metal, la externa, y los pasajeros o ocupantes que estén dentro del interior del helicóptero, del avión en este caso, no van a sufrir ninguna lesión ni ningún daño. Entonces, digamos que en este caso, ese es uno de los principios de blindaje electrostático. Digamos que también se conoce o es uno de los principios de la jaula de Faraday. Entonces, la jaula de Faraday, pues es en este caso una malla metálica, la cual pues permite, por así decirlo, estudiar este efecto de la ley de Gauss o de cómo se distribuye la carga en los metales y en la cual pues su campo interior es igual a cero. Digamos, pues aquí tengo un siguiente ejemplito, digamos que si yo tengo un radio, el cual pues está recibiendo señal de una emisora, es decir, una onda de radio electromagnética, en este caso si se encierra con una jaula metálica, el radio estaría en el interior, va a suceder que dejaría de sonar. ¿Por qué? Porque la jaula funciona con un blindaje electrostático y evitaría que la señal entre hacia el radio. Obviamente este principio también se puede utilizar en los celulares. Digamos que si yo coloco un celular dentro de esta jaula metálica, la señal de teléfono o incluso Wi-Fi no va a lograr entrar al dispositivo, digamos que se quedaría sin señal y sin Wi-Fi. ¿Listo? Por eso digamos que en algunas casas o instalaciones, en algunos puntos, pues nos podemos quedar sin señal. Es debido a la estructura metálica de la construcción, la cual funciona como un blindaje electrostático o como una jaula de Faraday. Digamos que para ese caso, pues lo que se tendría que hacer es sacar la antena del radio o una antena ya sea de parabólica o de televisión, etcétera, o de internet, la cual pues permita, como está por fuera, conducir la señal eléctrica al interior. Obviamente, pues si no puede entrar, pues tampoco saldría. Y bueno, en este caso, pues ahora nos falta hablar de qué sucedería en los dieléctricos o aislantes, que son otros de los materiales a estudiar en nuestro curso. Entonces, en este caso, un dieléctrico aislante, la carga en estos materiales se distribuye un poco de manera más compleja porque su exceso de carga se va a distribuir en todo el volumen. Entonces, en los aislantes o dieléctricos, la carga se distribuye en todo el volumen. Es decir, que si tengo un material sólido, la carga estaría tanto en el interior como en la superficie. Entonces, como la carga se distribuye en el volumen, podemos decir que su carga es simplemente Q o va a tener densidades de carga volumétrica. Entonces, cuando en algún problema nos mencionen que el objeto está cargado con densidades de carga volumétrica, estamos hablando de materiales aislantes o materiales dieléctricos. ¿Qué sucede? Que en este caso, si yo grafico una superficie gaussiana en el interior, pues obviamente observamos que esa superficie gaussiana está encerrando carga. Pero como la superficie gaussiana yo me la puedo imaginar de diferentes tamaños, pues va a suceder que primero la carga encerrada ya no va a ser cero. Y como la carga encerrada no es cero, obviamente su campo eléctrico va a ser diferente de cero. Entonces, en el interior de estos dieléctricos va a suceder que el campo eléctrico del dieléctrico en el interior, y si el campo dieléctrico es sólido, va a depender de la forma en cómo se distribuye el exceso de carga. Entonces, si la carga se distribuye de manera irregular, pues el cálculo se va a hacer un poco más complejo. Entonces, digamos que lo ideal sería que en los dieléctricos la carga se distribuya de manera uniforme para que la densidad de carga volumétrico sea constante y eso facilite los cálculos. Obviamente, pues en la naturaleza, en los dieléctricos, la carga, debido a las impurezas del material y a las diferentes composiciones, pues va a ser difícil que se distribuya de manera uniforme. Una forma de garantizar de que esa carga se distribuya de manera uniforme es que el dieléctrico esté hecho de un solo material. Entonces, digamos que si es una mezcla o combinaciones de muchos materiales, pues ya obviamente la carga se va a distribuir de una manera un poco más compleja, se generarían barreras de potenciales, etcétera, que pues dificultarían un poco más el cálculo. Entonces, digamos que para los primeros problemas básicos que vamos a trabajar, vamos a asumir distribuciones de cargas volumétricas uniformes. Lo otro que va a suceder es que la carga encerrada en el interior del aislante sólido dependerá
Bueno, retomando, como les estaba mencionando, en este caso, pues la carga encerrada en el interior del aislante sólido dependerá del tamaño de la superficie gaussiana y de cómo esté distribuida esa carga o exceso de carga en dicho superficie gaussiana, es decir, en el interior. Es decir, que si yo tomo una superficie gaussiana de un tamaño pequeño, pues yo voy a encerrar menos carga y pues el campo eléctrico analizado sobre esa superficie gaussiana pues dependerá de la carga que encierro, la cual es pequeña. Es decir, que si yo voy aumentando la superficie gaussiana de su tamaño, pues en este caso, pues voy a ir encerrando cada vez más carga. Y al ir encerrando cada vez más carga, en este caso tendiendo hacia casi la frontera, porque sería el punto máximo en el cual estaríamos en el interior, la carga pues va a ir aumentando y pues dependerá de ese tamaño. Entonces el campo eléctrico se va a obtener como una función del tamaño de la superficie gaussiana. Y pues dependiendo de cómo escribamos esa superficie gaussiana, pues va a estar definido un ejemplo en términos de las dimensiones, ya sea si tomamos un cubo, pues vendría siendo en términos de los lados de ese cubo. Si tomamos una esfera, pues va a estar definido en ese caso en términos del radio. Y bueno, dependiendo de la figura gaussiana que utilicemos, que sea una figura tridimensional, como ya sabemos, el campo eléctrico pues va a quedar en función de las dimensiones de esa superficie gaussiana. ¿Por qué? Porque me va a interesar la carga que esté en el interior. Es decir, un ejemplo, si yo estoy estudiando esa superficie gaussiana acá, la carga que está por fuera no me va a interesar. Entonces digamos que es una de las propiedades o utilidades de la superficie gaussiana, que solamente me concentro en lo que está adentro, pero no lo de afuera. Entonces digamos que en este tipo de problemas los dieléctricos pues son un poco más quisquillosos. Primero porque el campo eléctrico pues depende cómo se distribuye la carga, la cual pues no siempre va a ser de manera uniforme. La otra condición es que dependerá del tamaño de la superficie gaussiana y cómo se esté distribuyendo obviamente la carga. Entonces obviamente pues para los problemas que estemos trabajando inicialmente vamos a asumir, si no me lo menciona el problema, que la carga se distribuye de manera uniforme en el dieléctrico. Digamos que eso nos va a ahorrar bastantes problemas a la hora de los cálculos. Y bueno, digamos que hasta acá pues estaría el video de la teoría de ley de Gauss. Fue una explicación un poco sencilla, espero haya sido de su agrado y haya sido lo suficientemente clara. Repito, es algo muy básico. Ya en futuros videos pues trataremos de resolver problemas para que vean la aplicación matemática de este método de Gauss, el cual es un método que facilita demasiado problemas que impliquen cálculos de campo eléctrico. Obviamente teniendo en cuenta que sean problemas de alta simetría, distribuciones de cargas uniformes, ya sean superficiales para los conductores, volumétricas para los dieléctricos, y que no exista efectos de bordes. Y bueno, entonces nos veremos en otro video.